Cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas al programa sobre Derecho Propio, que también es un diplomado de formación en el marco del proyecto Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia, especialmente mujeres y niñas. Ese diplomado y ese programa está siendo impulsado por la organización Humanity Inclusion, la Embajada del Canadá, el Instituto Sur Alexander von Humboldt Zeiss y el canal local Satel. En este capítulo quinto vamos a trabajar sobre protección de líderes y lideresas, sobre las rutas de protección que el Estado tiene planteado para líderes y lideresas ante amenazas, ante agresiones, ante posibles riesgos, y también vamos a hablar sobre las rutas de protección propia en torno a derechos de las comunidades indígenas. En ese sentido, las invitamos a interactuar por nuestras redes sociales, por nuestros canales habilitados y por supuesto a que con sus comentarios y sugerencias nutran este espacio de información. Sean entonces bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos al bloque 1 de este capítulo quinto sobre líderes y lideresas en torno a las medidas de protección tanto del Estado como de derecho propio. En la conversación de hoy nos acompaña el amauta o maestro Aldemar Ruano, que conoce mucho sobre derecho propio, sobre lengua propia y que trabaja los aspectos de etnoeducación. Vamos a hablar en esta primera parte y la vamos a hacer concordar con la guía número 5 que hemos distribuido a nuestros estudiantes para especificar aquellos temas de medidas de protección que tiene el gobierno, que tiene el Estado, pero que también tiene la conciencia de cada comunidad indígena en torno a la protección de mujeres, niñas y especialmente de líderes. Es importante hablarles del decreto 2252 de 2017 que obliga a los alcaldes, al gobernador y a las instituciones a estar muy atentos y a activar rutas cuando de amenazas de líderes se tratan. Pero sin más preámbulos, veamos y escuchemos lo que dice nuestro maestro y amauta Aldemar Ruano. Nuevamente deseándoles un buen caminar, continuando con esta forma y el traslado de la palabra y agradeciendo pues a nuestros espíritus mayores que están en nuestro territorio y que están presentes, a nuestros espíritus mayores de nuestros descendientes, tanto de nuestros linajes maternos como paternos. Queremos también manifestar que en los pueblos indígenas es importante la protección de los niños, de las niñas, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas, porque también ellos a futuro son los que van a guardar ese legado de conocimiento del Yachay, de nuestra ciencia ancestral. Por eso, pues, en el caso actual de estos tiempos, se ha mirado muy importante tener en cuenta a nuestros guaguas, a nuestros niños, a nuestras niñas, a través de lo que hemos considerado como nuestras semillas de vida, ¿no? La que es, pues, le denominaríamos nosotros el Kausai Muyu, la semilla de vida, esa semilla material y espiritual que vamos sembrando, pero que con el tiempo vamos también cultivando, y así debe de ser con nuestros guaguas. Nuestros guaguas tienen que estar ahí en nuestra casa, con nuestra madre, con nuestra abuela, para que aprendan la condición de la lengua, de los valores, y posteriormente, pues ya en una edad determinada vayan a la escuela para poder pues aprender a leer y a escribir pues desde la otra palabra, ya que desde la palabra nuestra pues ahí está nuestras mujeres, nuestras madres y nuestras abuelas, las que enseñan en la casa. También pues cuando hablamos de nuestros jóvenes, ¿no? Son ellos
los que nos van a representar y nos están representando en esta actualidad. Cuando hablamos de nuestras mujeres, pues también podemos manifestar de que los pueblos estamos defendiendo el derecho de nuestras mujeres, porque el hombre para llegar a la tierra y estar aquí en la tierra necesita un medio, que es la mujer. De lo contrario, tampoco no existiéramos. Pues nuestra mujer es esa medicina, es la mujer medicina, la que está ahí en el territorio, porque sabe y conoce, está más en contacto con nuestra madre tierra. Y aquí, pues, por eso se respalda de que los procesos de paz también tienen que estar ella, ¿no? En los pueblos indígenas nos han dicho nuestros taitas que cuando uno se va a lavar la cara, uno tiene que hacerlo con las dos manos, la derecha y la izquierda. Y lo mismo sucede con el núcleo familiar. Tiene que estar el hombre, tiene que estar la mujer. Y de así también pues vamos protegiendo la condición de la familia, de la comunidad y de las naciones indígenas que existimos aquí en este planeta, aquí en Aviala o en América, aquí en el territorio de los pastos y en cada una de nuestras comunidades. Por eso es importante de que planteemos políticas que vayan encaminadas al cuidado y protección de los niños, como el caso de las semillas de vida, lo que implica primera infancia, pero desde nuestros propios criterios y desde nuestros propios conceptos. Tenemos la ley de la juventud, la que protege a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas, pero que también le demos ese enfoque de acuerdo a nuestra propia cultura. Ya existe esa preocupación de que se debe de dar la prioridad, participación y acción a nuestra mujer indígena, a nuestras líderes. Y en fin, entonces mire, tenemos que también plantear planes, programas, proyectos y actividades que vayan encaminados a la protección integral de la comunidad y de todos los que lo integramos, así como nos hemos preocupado por proteger nuestros saberes ancestrales en cada uno de los territorios. Es bueno de que creemos, ¿no?, unos programas de cultura política que defienda y fortalezca la ideología y la política que tenemos como pueblos, centrada en la defensa de la tierra, en la defensa y protección de las mujeres, defensa y protección de nuestros niños, los cuales se les ha vulnerado bastante los derechos. Y así tenemos que ir pensando cómo a nivel del mundo, como naciones, como pueblos y como familias, vamos a defender a futuro nuestra integralidad y nuestra identidad cultural. Bienvenidos al bloque 2 de este capítulo 5. En este bloque nos va a acompañar la doctora Dayana Hoyos, que hace parte de la dupla para la Defensoría Delegada de Asuntos de Mujer y Género, y ella nos va a hablar sobre la normativa que hay en el Estado y el gobierno colombiano, las funciones de la Defensoría Regional del Pueblo en defensa y protección de los derechos de líderes, pero especialmente también de mujeres y niñas. La vinculación de la Defensoría Regional del Pueblo es muy importante para las diferentes comunidades, especialmente en esta oficina donde se revisan los casos sobre violencias de género y se orienta sobre las diferentes rutas de protección que hay que tener en cuenta. Escuchemos de esta manera a la doctora Dayana Hoyos, que hace parte de esta dupla de la Defensoría del Pueblo, que nos va a hablar sobre las rutas de protección y la normativa en la Defensoría para apoyar estos casos. Escuchemos. En primer lugar, hay que establecer quién es una lideresa o defensora de los derechos humanos. Son aquellas mujeres que se están dedicando al activismo de los derechos. Puede ser mujeres sindicalistas,
puede ser mujeres que pertenezcan a grupos políticos o partidos políticos, pueden ser mujeres que hacen parte de las guardias indígenas o que son gobernadoras indígenas o hacen parte de alguno de los grupos de organización de sus comunidades, sea cabildos o estén organizadas en asambleas o en juntas de acción comunal en los casos barriales. Estas mujeres se destacan porque son reconocidas a nivel público por la labor que vienen ejerciendo, es decir, hay muchas personas que reconocen que defienden los derechos humanos. Estas mujeres, lamentablemente, en Colombia, por la condición de orden público y conflicto armado que vivimos, suelen ser flanco y suelen ser objetivo de los grupos armados. Al ser objetivo de los grupos armados, estas mujeres presentan condiciones de vulnerabilidad en sus derechos y suelen ser objetivo de amenazas, desplazamiento, asesinatos selectivos y violencias sexuales. El gobierno colombiano ha establecido una ruta de atención para estas mujeres, para que estos casos no queden solos y no se vuelva sistemático y también sin ningún apoyo ni ningún tipo de investigación y sanción frente a los responsables. Para esto, el gobierno colombiano cuenta con el decreto 1066 del 2015 que establece la ruta de protección para líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. En el marco de este proceso, ¿qué es lo que se busca? Se busca primero, tener atención a los hechos de manera urgente. Segundo, que la atención en el marco de una ruta busque que la lideresa o la defensora de derechos humanos tenga una atención interinstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que concurran todas las instituciones del Estado colombiano a generar las diversas atenciones y ofertas que tienen para restablecer sus derechos. En el marco de este programa de atención y de protección a lideresas y defensoras de derechos humanos, cada una de las instituciones tenemos unas obligaciones frente al restablecimiento de sus derechos. Lo primero que hay que tener en claro es cuándo se es defensora de derechos humanos, como lo expliqué anteriormente. Seguido a esto, cuando presentamos alguna de las condiciones asociadas a ese liderazgo, es decir, nos han amenazado, nos han violentado nuestros derechos, debemos acudir en primera instancia a hacer la denuncia a la Fiscalía. Y luego de esto pueden contactarse con personerías o con Defensoría del Pueblo. Nosotros, de manera gratuita, tenemos el deber de ayudarles a hacer la inscripción en el programa de la Unidad Nacional de Protección, en el programa de protección a líderes y lideresas y defensores de derechos humanos. En este caso, la idea es que cada vez que se tenga una situación o ustedes tengan el conocimiento de una situación que está atentando contra los derechos de un líder o una lideresa, se contacten con nosotros como Defensoría del Pueblo o pueden contactarse con la personería y buscar el apoyo para poder activar esta ruta de protección. ¿Cómo se la activa? Nosotros recepcionamos el caso, les ayudamos a diligenciar el formulario de inscripción en la Unidad Nacional de Protección y movilizamos toda la garantía que haya lugar. Si es necesario que la lideresa salga de la zona, si es necesario establecerla en otra ciudad o si es necesario ya activar otro tipo de ayudas, por ejemplo, si hay un desplazamiento forzado con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Muy importante y no olvidar, primero, la denuncia y segundo, acudir a personería o a Defensoría del Pueblo. Mi contacto lo tiene la persona que me ha hecho la invitación a este espacio y que creería que se los va a dar una vez este espacio termine. Les dejo esa claridad y sobre todo sepan que pueden contar con la Defensoría del Pueblo cuando tengan un caso que esté vulnerando el derecho al libre ejercicio del liderazgo, entendiendo que ser lideresa y defensora de los derechos humanos es un derecho humano y por lo tanto es un deber de la Defensoría del Pueblo proteger a todas estas mujeres que llegaran a presentar algún tipo de discriminación o de violencia en razón de su condición de ser lideresas y defensoras. Muchas gracias. Entramos al bloque 3 en este capítulo quinto y tenemos la presencia de Diana Castañeda, coordinadora nacional del proyecto Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia, que hace parte de la organización Humanity Inclusion. Diana nos va a colaborar, nos va a apoyar en el tema de cómo las mujeres indígenas, las comunidades ancestrales, las autoridades, hombres y mujeres de cada una de los pueblos indígenas de Colombia,
en torno a las rutas de protección propias del derecho propio, hacen un esfuerzo grande desde su pensamiento ancestral, en coordinación también con la justicia ordinaria, para proteger los derechos de las mujeres, de las niñas, de los líderes y las lideresas. Escuchemos sin más preámbulos a Diana Castañeda para enfatizar más las rutas, pensamiento ancestral en defensa de las mujeres y niñas. Cuando hablamos de comunidades indígenas, hablamos de una gran lucha histórica por parte de nuestros pueblos originarios, nativos, autóctonos, ancestrales, por conservar su cultura y no dejar perder una construcción de siglos atrás que se ha hecho con tanta sabiduría. Son herederos y a la vez son practicantes que conservan estos tesoros ancestrales sobre sociedades que han sido dominantes y han tenido una continuidad histórica, a pesar de que las sociedades han sido invasoras y se han desarrollado dentro de sus territorios. Por tanto, su misión ha sido la de preservar, desarrollar y transmitir sus territorios y su identidad étnica a través de las generaciones. En la historia actual, se han generado varias herramientas de participación para defender a las comunidades indígenas. En el año de 1981 se realizó un estudio sobre el problema de la discriminación contra los pueblos indígenas en el mundo. Esto se difundió a nivel global con la idea de visibilizar esta problemática que se había venido presentando a lo largo de la historia y pensar en cómo vamos a defender esa continuidad histórica que tiene que ver con el uso de las tierras, la ocupación de esas tierras ancestrales, que los antepasados comunes sean acordes con los ocupantes originales de las tierras, defender su cultura y sus manifestaciones, tanto en la religión como en los estilos de vida, como en los usos y costumbres, y defender las diferentes lenguas autóctonas, ya que se habían perdido algunas, ya que se han desconocido, así que se quiere y se pretende defender estas culturas. En el año de 1993 se realizó una Asamblea General de las Naciones Unidas y se declaró como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, con el fin de visibilizarlos, defenderlos, apoyarlos. También se realizaron 2 decenios importantes en la historia, uno en 1995 hasta el 2004 y otro a partir del 2005 hasta el 2015. ¿Qué buscan estos decenios internacionales de los pueblos indígenas del mundo? Buscan generar herramientas para la no discriminación y la inclusión de estas comunidades, la participación plena y efectiva, redefinir políticas de desarrollo, adaptar políticas, programas, presupuestos y generar mecanismos de vigilancia que defiendan las comunidades. En el año 2007, se realizó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es el documento más completo sobre derechos de los pueblos indígenas y a partir de allí también se han generado diferentes programas y políticas en los diferentes países alrededor del mundo en defensa de las comunidades indígenas. En el año 2014, en el mes de septiembre, se realizó una conferencia mundial sobre pueblos indígenas donde se compartieron experiencias bien importantes y significativas. En Colombia también se han realizado acciones y falta mucho camino todavía, pero ¿contamos con qué? Contamos con el derecho a la jurisdicción especial indígena que está en el artículo 246 de la Constitución de 1991, donde se rescatan varios aspectos. Primero, es la existencia de unas autoridades propias. Las comunidades indígenas tienen sus autoridades propias, basadas en sus usos y costumbres. Esta potestad de esta autoridad propia para establecer normas y procedimientos dentro de sus comunidades acordes también a sus usos y costumbres, a la ancestralidad, a toda la construcción sabia que se ha hecho a lo largo de la historia. Una jurisdicción en armonía con la constitución política y con los derechos humanos, y la coordinación entre la justicia propia y la justicia ordinaria, ya que la justicia ordinaria no puede desconocer y defender los derechos de las comunidades indígenas. Hemos llegado así al bloque 4 de este capítulo 5 sobre líderes, lideresas y sus espacios de protección, y vamos a hablar y vamos a escuchar todo lo que tiene que ver con las medidas de protección colectiva, individual y en especial las medidas de autoprotección. Todo lo que han escuchado a lo largo de este programa, hay diferentes responsabilidades del Estado colombiano,
del gobierno, de los alcaldes, de los gobernadores del departamento y de las autoridades propias de cada corporación, de cada comunidad indígena, para proteger a los líderes, para proteger a las mujeres y para proteger a los niños. Pero en medio de todas esas medidas de protección, les vamos a dar a conocer 3 medidas de protección colectiva y autoprotección que surten más efecto en territorios étnicos o en territorios indígenas o en resguardos o en comunidades afrodescendientes, que son las zonas humanitarias, los refugios humanitarios, los espacios humanitarios y el papel de la Guardia. Cuando hablamos de medidas de protección y autoprotección, la Guardia cumple un papel importantísimo. De allí que es importante que ustedes escuchen con mucha atención estos ejemplos de medidas de protección que nos da la organización ABC de Colombia. Escuchemos. Medidas de autoprotección y medidas de protección colectiva. Zonas humanitarias y de biodiversidad. Es un concepto que se utiliza en Colombia por las comunidades rurales y que implica acordonar temporalmente un área, a menudo una pequeña porción de su territorio en la que la comunidad vive. Estas zonas obtienen medidas especiales de protección del sistema Interamericano de Derechos Humanos y tienen signos en todo el cordón de seguridad que indican que el área es solo para la población civil, impidiendo el ingreso a los actores armados, legales o ilegales. Refugio humanitario. Debido a las amenazas contra sus vidas y medios de vida, la zona de reserva campesina creó un mecanismo de refugio humanitario. Es un espacio en donde las comunidades se mueven cuando tienen la necesidad urgente de proteger su vida e integridad de una situación crítica de violaciones de derechos humanos. A diferencia de las zonas humanitarias de biodiversidad, estos campos no son permanentes y los mecanismos para la protección de la comunidad actúan cuando las personas se trasladan a esta área, es decir, no tienen una línea de tiempo definida. Son refugios preventivos hasta que la violencia disminuya en sus aldeas. Se formaron para llamar la atención sobre la situación y promover el diálogo entre la comunidad y el gobierno de Colombia, y continúan hasta que los acuerdos de seguridad y protección sean aprobados con el gobierno. Espacio humanitario. A diferencia de las zonas humanitarias de biodiversidad, los espacios humanitarios están en zonas urbanas y está permitido el ingreso a los actores armados estatales. En la actualidad solo hay un espacio humanitario que se encuentra en Buenaventura, siendo un modelo relativamente nuevo. El acompañamiento nacional e internacional, las medidas de protección especiales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la documentación y denuncia de los abusos, las redes de publicidad generando alto perfil y atención, las visitas de la comunidad diplomática y un aumento general en el perfil de esta comunidad han aumentado su seguridad y la de sus líderes, proporcionando una luz de esperanza y la idea de que el cambio es posible. Mecanismos de autoprotección. Para las mujeres indígenas que asumen el papel de defensoras de derechos humanos, es una extensión de la tarea de cuidar y defender la vida de sus hijos e hijas de toda su gente. La autoprotección es vista desde una perspectiva amplia e integral. La protección del individuo, la comunidad y el territorio que comparten con todos los seres que habitan en él, como lo han hecho tradicionalmente. Hemos llegado así al final de este capítulo 5. Hemos hablado sobre rutas de protección de líderes, sobre el ejercicio del Estado colombiano en diferentes decretos, el 2152, el 1066, que referencian toda la obligación de las alcaldías, la gobernación, las autoridades propias, cuando se presenten amenazas, riesgos o vulnerabilidades
contra líderes, lideresas, mujeres y niños. Pero también les hemos dado a conocer ejemplos muy importantes de espacios de autoprotección donde la Guardia Indígena es fundamental y también medidas de protección colectivas y las medidas de autoprotección. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado en el día de hoy. Las invitamos a hacer retroalimentación por las diferentes redes y los estamos esperando en este diplomado de Derecho Propio, en este programa de Derecho Propio, en los próximos capítulos. Que tengan muy buen día.